Lo prohibido fascina. En las ganas inconfesables pero constantes de explorar lo ignominioso, lo execrable, de transgredir las leyes de la moral, ya sea de manera física o a través del lenguaje, reside el núcleo de nuestras neurosis. En Tótem y Tabú, Sigmund Freud describe al ser humano como constantemente dividido entre el deseo y la prohibición, y asegura que detrás de cada prohibición se esconde un deseo. La palabra tabú proviene de las islas polinesias y significa lo prohibido por sagrado. Desde el comienzo de las civilizaciones, la religión y el Estado han tratado de reprimir las ideas más revolucionarias, sobre todo las que amenazan su propia supervivencia. Personajes tan brillantes como Juana de Arco, Giordano Bruno o Solzhenitsyn fueron quemados en la hoguera, fusilados o recluidos en campos de concentración por retar las convenciones de su tiempo. En nuestra sociedad laica y democrática sigue habiendo tabús, temas incómodos de los que evitamos hablar. ¿De dónde viene esta censura? ¿De la moral imperante? ¿De nosotros mismos? Y si es así, ¿en aras de qué nos censuramos? Para esta edición, diversos miembros de nuestro consejo editorial nos propusieron abordar cuestiones que en México no suelen enunciarse. Entre los temas que salieron a la luz aparecieron la raza, las clases sociales, el poliamor, el aborto, la homosexualidad, la clonación, el abuso hacia las empleadas del hogar, el erotismo y los excrementos. ¿Qué tabús se esconden detrás de otros tabús? Se pregunta con razón Juan Cárdenas. Debajo de cada tabú hay ciertamente un deseo, pero también un temor y un aferramiento al statu quo, a un orden establecido que en ocasiones sospechamos injusto, pero por alguna razón nos conviene mantener. ¿Y a ti? ¿Cuáles son los temas que te causan rechazo al punto que preferirías que nadie los abordara? ¿Por qué? Con esta serie de textos y los diálogos que mantendremos durante todo el mes, la revista de la Universidad de México te invita a descubrir tus reacciones. Muy buenas noches. Foucault, quien estudió los mecanismos de control sobre los cuerpos y el sexo, decía sobre una hermafrodita francés del siglo XIX, llamada Herculine Bardin, que estuvo bien mientras se mantuvo, cito, en el feliz limbo de la no identidad. Esta noche, para adentrarnos en el tema de la identidad genérica, damos la bienvenida a Marta Ferreira, del CONAPRED, es decir, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir muchísimo. Y a Mara Cristina Toledo, de un proyecto llamado La Brújula Intersexual. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les merece esta declaración de Foucault, este planteamiento del feliz limbo de la no identidad genérica? Bueno, yo creo que hay que poner en contexto, ¿no? En el contexto en que Foucault lo dice, que es en los años 70. Entonces, hay una época para los tabús también y para este título del programa de hoy, ¿no? O sea, Foucault está hablando en un momento y está hablando en el momento de Herculine, y está diciendo, mientras se mantuvo en el silencio, pues pudo sobrevivir. En el momento en que eso se hace algo público, cuando lo reconoce como una identidad, pues entonces ahí ya empieza a crear problemas, no por la propia identidad, sino por el contacto con el otro, ¿no? Que es algo que también construye identidad, que también impacta en la identidad, ¿no? Y seguramente Mara pues lo sabe mejor y lo podrá hablar mejor, que los tabús tienen un contexto histórico, ¿no? Lo que era tabú en los años 70 no lo es hoy. Y eso por suerte va avanzando y hace que el mundo vaya cambiando, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿podemos pensar que algunos tabús reemplazan a otros o quizás que vamos terminando con los tabús? En cuanto a género, por ejemplo. Yo pienso que se van transformando, sí, y que a veces se empalman, ¿no? En esta cuestión del término hermafrodita, justamente como mencionaba Marta, pues responde a una situación histórica particular. Sin embargo, el uso de ese término a lo largo del tiempo y actualmente es problemático y es importante discutir por qué, justamente. Claro. Digo, como lo menciona Marta, en efecto es el contacto con la sociedad, lo que le pasa a Herculine y a muchísimas personas
que antes se llamaban hermafrodita y ahorita vamos a ver que se les llama ahora intersex, bueno, se les define o se autodefinen, se volvían objeto de circo, objeto de estudio médico de monstruosidad prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Pero me sigue a mí pareciendo curioso que una palabra tan bella como hermafrodita ya no sea aceptada por la comunidad intersex. ¿Por qué? Pues mira, efectivamente, o sea, el origen de la palabra tiene que ver con la mitología griega, ¿no? Y hablábamos pues del dios de la diosa Afrodita y del dios Hermes, ¿no? Que tenían una función, por ejemplo, de comunicar a los dioses con los humanos, ¿no? Y aparte esta parte erótica, afectiva y del amor, ¿no? Entonces hermafrodita viene de esa unión. Sin embargo, con el paso del tiempo, este término se empezó a utilizar por la medicina y propiamente el término hermafrodita pasó a ser pseudohermafrodita, pseudohermafroditismo, ¿no? Se empezó a utilizar para patologizar los cuerpos de las personas y entonces el término intersex, que también se empezó a utilizar en la medicina, empieza a reapropiarse por las personas que tienen una serie de variaciones en su cuerpo que justamente no se corresponden con lo que consideramos culturalmente como femenino y masculino, y empiezan a reivindicar el término intersex, como, en parte como una identidad política, en parte para decir nuestros cuerpos no tienen nada de enfermo. De acuerdo. Ese tema de la despatologización tiene que también afectó mucho también a los grupos gays, lesbianas, o sea, quiero decir, por eso es importante ver lo histórico, ¿no? Y se fueron quitando, ¿no?, del famoso catálogo de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, ¿no? El SM1, SM2, etcétera. Entonces yo creo que quizás es una reivindicación más de tipo político, más allá de, como tú dices, la belleza de la palabra. Y por otro lado también yo creo que finalmente el hermafrodita, la palabra, el concepto, deja como muy claro dos mundos, o sea, lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces o estás en uno o estás en otro y están los dos presentes, ¿no? Si no me equivoco, la opción intersex deja una idea de algo que no necesariamente va de un lado al otro, no necesariamente está dialogando en este binarismo, sino está constituyéndose en sí mismo como algo que tiene una identidad propia, pero que no dialoga necesariamente con lo masculino o lo femenino. En ese esquema, ¿no?, de siempre tener esa referencia, y que yo agradezco este tipo de espacios y me imagino que a Mara le pasará lo mismo, que nos permiten pues ver una representación de lo humano en otro ámbito y de las relaciones humanas amorosas y los vínculos en otro orden que no sea la dinámica heteronormativa, la dinámica binaria, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes dirían que no hay una pertinencia o ya no son pertinentes? ¿O cuál sería la pertinencia de las categorías hombre y mujer? Órale. Es un punto importante. Bueno, mira, lo que yo puedo decir a partir de que me empecé a vincular con la intersexualidad es que justamente todas las certezas que tenía respecto de hombres, mujeres y cuerpos, la verdad es que me empecé a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y justamente retomando lo que tú dices, también lo que menciona Marta, es que cuando hablábamos de hermafrodita, pensábamos como en la unión de los dos sexos en un solo cuerpo, ¿no? Exacto. Sin embargo, también ahora con el término intersex, esto nos amplía la mirada porque nos dice, bueno, es un espectro de variaciones del sexo, ¿no? Entonces ya no nos quedamos con una sola forma de corporalidad y de identidad, sino que hay toda una gama de posibilidades. Y algo muy importante es que las personas intersex tienen una corporalidad que no se ajusta a los estándares binarios de cuerpo masculino y femenino, pero no necesariamente se vincula a una identidad intersexual. Hay gente que tiene esas variaciones y que se asume como mujer o como hombre, ¿no? Común, digamos. Entonces ahí es donde yo también digo, ¿qué pasa, no? Hay que cuestionarnos también esas cosas. Es un asunto, ¿no? En la cuestión de la asignación a la hora de nacer del sexo. Tenemos un artículo de Paul B. Preciado en la revista, hace algunos números, en donde contaba esta historia terrible en la antigüedad, no sé exactamente en qué siglo, no en la antigüedad clásica por supuesto, sino ya en la modernidad, pero digamos por el siglo XVII, cuando nacía un bebé cuyo sexo no podía determinarse inmediatamente, se anunciaba al público que se habían nacido dos bebés, cuates, un hombre y una mujer. Y a la hora de que ya se hacían las operaciones pertinentes y se asignaba un sexo femenino o masculino, se pretendía que había muerto uno de los bebés.
¿Creen que sigue matándose la parte que no corresponde al estereotipo? Bueno, hoy en día, porque usar el eufemismo de asignación es suave para lo que se hacía. O sea, no se asignaba, se intervenía, ¿no? Entonces se intervenía muchas veces quirúrgicamente y muchas veces en el momento casi del nacimiento, pocas semanas después, porque la fuerza en este sistema sexo-género, la fuerza de la asignación o si perteneces a lo femenino, si eres mujer o hombre, lo masculino, es tan poderosa que es profundamente perturbadora para mucha gente el hecho de no poder poner un nombre, no poder decir qué eres, ¿no? ¿Qué eres desde un punto de vista de sexo o género, ¿no? La sociedad, incluso hoy en día, provoca, o sea, mucha gente siente esta incomodidad, ¿no? Entonces, en aquellos momentos, y hoy en día, hoy está prácticamente ya desterrado en todo caso en México, ¿no? De esa práctica. Y por ejemplo, en UNAM hay un centro de investigaciones sobre ese tema y trabajan muy seriamente, y en general la tendencia es a medicalizar, a no intervenir, o sea, los derechos humanos van por ese lado, ¿no? Tiene que ver con los derechos humanos. Todas las como gamas de... Sí, o sea, en eso que tiene que ver con quién tú eres, ¿no? Pero con la posibilidad de que tú mismo digas quién eres, ¿no? Entonces, en ese sentido, la metáfora es de alguna manera muy impresionante, ¿no? Pero qué difícil es, ¿no? Porque, tú vas a decidir, pero ¿cuánto de bebé no puedes realmente decidir? Tus papás deciden por muchos años muchas cosas, desde el color en el que vistes, la escuela en la que te inscribes, el deporte que haces. Qué difícil es el momento de tomar la autodeterminación de la identidad genérica. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Se pasa muy rápido esto, por favor no se vayan, vamos a seguir platicando, indagando qué onda con la identidad genérica. Estamos de vuelta discutiendo sobre la pertinencia de la identidad de género y los tabús que tratamos hoy en día como sociedad de apartar del género. ¿Ustedes creen, desde sus distintas trincheras de trabajo, que sigue siendo un tabú todo lo que se aparta de lo que reconocemos como femenino y como masculino? Es decir, este binarismo de género. Creo que en términos sociales, a lo mejor familiares, y por lo que cuentan las personas que pasan esa experiencia, es muy dura en las familias, es muy dura en el ámbito inmediato. Y yo me imagino que en muchos de esos grupos y muchas de esas personas sí sufren o ven el tabú, ¿no? O sea, ven como que un tabú, es decir, en el sentido de lo que no se puede nombrar, está como prohibido, ¿no? Yo cuando pienso tabú pienso en otras cosas, ¿no? Pienso en el tabú del incesto, pienso en otros temas de tabú realmente que sostienen la cultura, ¿no? Entonces a mí me resulta muy difícil ver esto como un tabú, pero puedo entender que dentro de lo que es la cultura haya temas que no se pueden nombrar. Claro. Y entonces, el binarismo de género sostiene la cultura desde siglos, ¿no? Incluso quién va a ocuparse del hogar, quién va a ir a la guerra, ¿no? Quién va a hacer qué. Sí, sostiene una cultura desigual, pero sostiene desigual, la cultura. Por supuesto. Y yo creo que además es una cultura de muchísimo sufrimiento también. Entonces yo creo que es algo que está efectivo en esa cultura, pero no somos adoradores de esta cultura en el sentido de que es una cultura que si hacemos un corte hoy es violenta, es desigual, crea muchísima discriminación, crea obstáculos innecesarios, ¿no? Si nos sacudiéramos esta construcción de géneros y estas dificultades, viviríamos una mejor sociedad. El camino del género, tanto de lo masculino como de lo femenino, y ya no hablemos de todas las demás dificultades, son caminos de muchísimos obstáculos y muchísimos sufrimientos muchas veces. Entonces, ¿no? ¿Hay mucho tabú y silencio en torno al intersex? Sí, ¿todavía? bueno, yo retomaría este aspecto de la cultura porque justamente las corporalidades intersex tienen una significación diferente de acuerdo a la cultura en la que se encuentran, ¿no? Podemos hablar de las etnias Potoc en África, los indios navajo al norte del país, y en México, bueno, en cada país hay diferentes formas de significar la corporalidad, ¿no? Hay lugares en donde hay mayor apertura y entonces estas diferencias corporales no son estigmatizadas, ¿no? No son vistas como un tabú, como un secreto, como algo que debe rechazarse.
Sin embargo, en México, la mayoría de los contextos que tenemos aquí sociales, pues sí, justamente buscan normar los cuerpos de estas personas, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Pues a través de ciertas cirugías que se realizan en la infancia, ¿no? Para adecuar las formas genitales justamente a los estándares binarios. Sin embargo, no es la única manera, ¿no? O sea, también hay formas de normar a través de lo que se dice, de cómo te dicen que debes de vestirte, ¿no? De si debes o no debes de hablar de tu cuerpo porque es algo prohibido, porque es algo que nadie debe de saber, porque es monstruoso, ¿no? Entonces... Es que pareciera que los tabús pesan más en la infancia, como si, bueno, adulto ya puedes escoger, pero como niño pareciera que queremos todavía más normar y es todavía más silenciada la diferencia. Puede ser por un lado, pero por otro lado piensa también que una cosa es lo que vemos hoy en México, con un sistema legal que nos protege, que protege derechos, que es el artículo 1 de la Constitución, es un artículo de una riqueza en derechos enorme. Y entonces, efectivamente, tú como adulto, si sufres discriminación, tienes un camino de protección. Pero antes no era así. Antes la vivencia, el trabajo, las relaciones amorosas, o sea, todo eso es una vida del adulto, ¿no? Entonces, es verdad que lo que tú dices, que el campo de la infancia es un campo minado, ¿no? Porque por un lado es un campo que debería ser muy protegido, pero al mismo tiempo es un campo muy proclive a la coerción. La protección es una protección como normativa. Normativa. ¿no? Sí, yo miro también un poco de adultocentrismo, ¿no? A veces pensamos que los niños están en potencia de ser personas, cuando en realidad ya tienen su personalidad propia, ¿no? Y a edades muy tempranas ya saben qué quieren para sí mismos, incluso una identidad genérica, ¿no? Y en el tema de la intersexualidad, pues un aspecto muy importante justamente es el de las intervenciones quirúrgicas y que a los niños no se les pregunta, ¿no? No tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, en primer lugar porque son bebés y no tienen manera de hacerlo, ¿no? Pero cuando crecen no se les involucra en la toma de decisiones acerca de qué es lo que quieren para sí mismos. Sí, y ese es un tema de derechos además humanos. Parece que hay una cierta vergüenza de adentrarse con los niños y no se hablan directamente. Pero Alberto es muy cínico finalmente, porque se hacían intervenciones y se hacen intervenciones en muchos países cuando los bebés son bebés y no se les pregunta nada. Sin embargo, si tú llegas a decir que a los 6 o 7 años el niño o niña empieza pues quiere tener otra identidad de género, se reconoce en otra identidad y tú prefieres y haces todo lo posible para que eso sea una realidad, enseguida el grupo te va a decir, el grupo de adultos y adultas que estén por ahí, porque así es, te van a decir, pero es muy pequeño para decidir. Claro. Sin embargo, no reaccionamos mal cuando alguien dice, no, los médicos cortaban, ponían, quitaban y tomaban decisiones, ¿no? Sí, por eso es tan importante el trabajo que hacen cada una de ustedes, bueno, el CONAPRED y asociaciones civiles como Brújula Intersexual, donde dan información. Y me gustaría retornar a algo que dijiste, Marta, muy importante, que lo que no se nombra incomoda, ¿no? Yo diría también que lo que no se nombra no existe. Somos lenguaje, ¿no? Un verbo que crea, en cierto modo. En ese sentido, se me hace muy importante la aparición de este glosario, que en todas sus letras es Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales, que lanza el CONAPRED. ¿Cuál es la función? ¿Qué se nombra y existe gracias a este glosario? Bueno, es un glosario que intenta, se puede descargar en la página de CONAPRED y yo invito a las personas televidentes y a quienes quieran una información que intenta dar una legitimidad en palabras, ¿no? Una existencia, una visibilidad. No solamente eso, sino que además darle una explicación sencilla, porque la gente no sabe, ¿no? O sea, la gente normal dice, bueno, yo sé lo que es un hombre, lo que es una mujer, femenino, masculino, a lo sumo sabré lo que es gay y lesbiana, y ya cuando empieza la letra T, ya, ¿no? Del LGB, T, I, Q, etcétera, ya como que me hago bolas, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de lecturas que se pueden llevar siempre porque es un librito pequeño, dan visibilidad, dan respaldo, dan apoyo, dan legitimidad a las identidades, ¿no? Es decir, eso existe, está así, es así, y además tienes que aceptarlo. Y si no lo aceptas, el problema es tuyo, no es de las demás personas, ¿no? Claro. Entonces, ¿conoces este glosario? Sí. ¿Viste intersex? Sí, claro, viene ahí definida la intersexualidad.
y también habla de las características sexuales, lo cual me parece que es muy bueno porque justamente en el avance de derechos humanos, ¿no? Necesitamos ciertas categorías, ¿no? Que le llaman categorías sospechosas para saber identificar. Sospechosas, qué terrible. Sí, es que o sea, ahí en el es sentido donde de siento que el tabú es más pesado. ¿Cómo va? Sospechoso, entonces... Es ¿no? como para identificar qué aspectos están vinculados con problemas de discriminación, digamos. O sea, una categoría sospechosa es algo que puede ser un motor de una situación, una práctica de discriminación. Es al revés de lo que crees. Entendí. Se refieren a que hermafrodita, por ejemplo, es una categoría, sobre todo por la carga histórica también que trae. Que puede ser motor de producir una situación o una dinámica de discriminación. Pero sin embargo, al principio de esta plática, claro, al principio de esta charla nos mencionabas que la parte médica se ha tratado, ¿no? Que se trata en cierto modo de evacuar, de no volverlo tanto un asunto médico, pero esto es un vocabulario muchísimo más médico al final. ¿El qué sentido? El de intersex, el del cis. O sea, por ejemplo, a ver, no existe, a mí me sorprendió muchísimo, no viene la palabra mujer ni la palabra hombre o varón dentro de este glosario. Yo descubrí buscando, ¿no? Creo que me definiría tratando de encontrar entonces mi categoría como cisgénero. Sí. Es así. Sí, cisgénero. ¿Por qué no hay esta, por ejemplo, por qué no hay, me parece como es un sorprendente, me parece casi médico. ¿Por qué no hay categoría hombre y varón en un glosario? Yo lo que pienso, bueno, justo a reserva de lo que puedas comentar, es que justamente cuando hablamos de LGBT y todos los que se puedan sumar en eso, estamos visibilizando los aspectos que no han sido nombrados ni vistos. Si ponemos mujer y hombre, sabemos a qué nos referimos. Pues yo no estoy tan segura, después de leer el glosario, que sé exactamente si existe tal cosa. Bueno, eso es lo que dice en alguna manera también Judith Butler, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer, incluso lo biológico, incluso el sexo, es una construcción cultural, ¿no? Entonces es un arreglo entre todos, que no solamente le damos ese nombre y esa asignación, sino además que nos conviene a todos. Y entonces organizamos el mundo así como tú dices, casi de manera ancestral, y estamos todos tranquilos porque el mundo está dividido entre hombres y mujeres. Y resulta que tú rascas un poquito, pero muy poquito, la realidad, y aparece el glosario, ¿no? Aparece todo un mundo de diversidad. Un mundo de diversidad en el que realmente ha existido siempre, pero que ha estado oculto, escondido, perseguido, condenado, porque estaba prohibido. O sea, en México a principios del siglo XX estaba prohibido. Podías ir a la cárcel por eso, ¿no? Todos hemos visto películas, hemos leído libros, novelas en donde se ve esa realidad, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta famosa concurso tan mexicano por ser el más hombre significa que nadie llega a ser realmente el ejemplo paradigmático de lo que es hombre, claro, porque no existe. No hay. ¿No? Claro. Dentro de este glosario, nos quedan unos pocos minutos, podemos añadir lo que ustedes quieran o decir quizás qué palabra ahorita agarrarían más de todas estas como bandera. ¿Cuál es la que quizás ha tenido menos atención? Bueno, sin menosprecio de las dificultades, tenemos aquí una reivindicadora. Yo estoy muy puesta en el tema trans, o sea, me parece que la población trans, toda la población, todas las Ts, están sufriendo en este momento, sin menosprecio de ninguna manera, no lo considero que las demás no, pero están sufriendo una situación de muchísima violencia y la supervivencia física es muy difícil. El promedio de vida de las mujeres trans, de las personas trans, es de 35 años. Entonces sí es algo muy dramático que yo creo que a mí en todo caso sí me está preocupando mucho la visibilidad, el respeto, el acceso al trabajo, el respeto de sus derechos, porque como lo llevan muy impreso en el cuerpo, y entonces es algo que se ve que se puede ver muy, como decías tú, en cuanto a la vivencia corporal, y entonces es sujeto, en esto de las categorías sospechosas, puede ser sujeto de muchísima discriminación y muchísima violencia. Claro, y hay que investigarlo más también para mejorar la salud. Esto de los 35 años me parece... Claro. Pero no es para que las asesinan, ¿no? Sí, además de todas las intervenciones
que se hacen en situaciones precarias con médicos y medicina pues precaria, y va eso sometiendo a situaciones de muchísima violencia por la precariedad de las operaciones, de las intervenciones, la falta de dinero, los recursos, la falta de trabajo. Pero bueno, de ninguna manera quiero decir que los demás... No, yo creo que pues, escogerías sí, intersex. claro, intersex, claro, sí. Bueno, Hay sí, que- aquí estás tú. Pues. Yo recomiendo ampliamente, ¿no?, checar las páginas del CONAPRED, de la Brújula Intersexual, y preguntarse, ¿no?, ¿cuánta gente conocen que no es ni hombre ni mujer al 100%? Pues Puede yo ser creo que seamos todos, muchos. más o Yo menos. creo que todos. Les dejo la pregunta. Nos vemos el próximo viernes a las 8:30.